Bueno, a pesar de la guerra, a pesar de las guerras o de la guerra, la tercera guerra, sí, la verdad es que la situación responde a lo que dicen los maestros. Es desastrosa y desgraciada, ¿no? Alejada de los astros y alejada de la gracia. Pero bueno, lo importante es que estemos unidos intentando un grupo de curación. Hace mucha falta, ¿no? Hola Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una especie de parada para reflexionar un poco, ¿no? Y a mí me gustaría hacer una especie de síntesis dentro de síntesis, con el fin de ver dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Esta es la idea de la reunión de hoy. Probablemente ahí está. Bueno, probablemente, según algunos otros, como Silvia Tereshchuk, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, hola. Y vale la pena, creo, hacer una especie de repaso general de qué es lo que nos convoca y cuáles son las ideas principales que vamos a tratar de que se manifiesten en acciones, ¿no? En acciones concretas, porque evidentemente la sanación se plantea como cada vez más necesaria, ¿no? En todos los aspectos, a nivel planetario, a nivel nacional, a nivel empresario y a nivel individual, pasando por el tema relaciones, ¿no? Que es esencial. Entonces, todo esto está muy conmovido en tiempos tan revueltos como los actuales. Entonces, si nosotros queremos hacer un aporte significativo, hola Rosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Si queremos hacer un aporte significativo al tema sanación, tenemos que operar con, digamos, con mucha
sabiduría, con mucho amor y también con mucho poder en el sentido de la manifestación de la sabiduría de una manera que resulte útil para todos, ¿no? Porque es un momento, yo diría, muy crítico de la historia y que nos tiene como encarnados en la tierra por alguna razón que a lo mejor todos desconocemos, pero hay alguna razón que nos une en esto de tratar de vivir en un mundo mejor en general, ¿no? Y Krishnamurti decía que si quieres cambiar el mundo tienes que empezar por ti mismo. Es decir, tenemos que comenzar a practicar una cuestión esencial que se llama inofensividad. Porque la lucha es cruel y es mucha, ¿no? Sí, y hay una especie de hastío del conflicto que nosotros percibimos porque tenemos alguna sensibilidad quizás más desarrollada, pero esto debería manifestarse. Bienvenida, Adriana. Hola, Esto Charlie. debería manifestarse como inofensividad e inclusividad. Es decir, ya tuvimos bastante odio y esto se está manifestando. Hola. Hola, bienvenida, Jimena. ¿Cómo estás? Es que ella es Graciela, pero aparece como Jimena. Ah, bueno, perfecto. Bienvenidas. Entonces estamos hablando de un tema que hace mucha falta y nos hace mucha falta, que es el tema de la inclusividad y de la inofensividad, que son palabras que no tienen mucha trascendencia en nuestra cultura y en nuestras experiencias, ¿no? Aunque esto fue planteado por, digamos que los últimos avatares que reconocemos en la cultura, que son Buda y Cristo, ¿no? Con esto de Buda nos dejó la sabiduría de la polarización en las 4 nobles verdades, que tenemos que aprender a encontrar el camino del justo medio. Y Cristo nos dejó el 11º mandamiento, que consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Y estas enseñanzas no están demasiado presentes en nuestra vida cotidiana, de manera que es posible que tengamos que aprender a difundir, a practicarlas más y a difundirlas más, ¿no? Es decir, en el sentido de generar por lo menos un grupo que sea inclusivo e inofensivo y que,
donde se practique esto y no la lucha que es la más común, pero que ya nos tiene a nivel planetario un poco hastiados, digamos. Hay un hastío del conflicto. Es decir, ya tuvimos excesos de conflicto. Entonces, lo que viene es otra cosa y es mucho más interesante, digamos, más digno de seres humanos que estas manifestaciones que estamos viendo en la tele todos los días, ¿no? Es decir, ya es un poco aberrante, pero bueno, es lo que hay, digamos. Yo creo que es un clímax de una situación que tiende a una enseñanza que a mí me gusta definir como el método B de aprendizaje, que es a patadas en el culo, ¿no? Entonces, está bien, estamos empezando a aprender a trascender el conflicto para generar un poco de armonía y probablemente en este grupo lo logremos. No sabemos si esto va a ser posible, pero tenemos que hacer el intento porque a mí me parece, a mí me da la impresión, porque hace poco y mucho tiempo que los conozco a todos. Entonces, creo que estamos como preparados para generar mucha más armonía en nuestra vida cotidiana y en los grupos que frecuentamos o que creemos en el futuro, ¿no? que vayamos a trabajar juntos, con una cuota mayor de sensibilidad y de armonía, ¿no? Es decir, sin luchas estériles y sin conflictos estériles, porque creo que es la época y me parece que todas las experiencias que tuvimos en conjunto fueron en ese sentido, es decir, en el sentido de la segunda parte del cuarto rayo. Es decir, la primera parte es conflicto y la segunda parte es armonía, belleza y arte, ¿no? Es decir, armonía, belleza y arte a través del conflicto. Entonces, es un sistema que se ha comprobado como muy efectivo, muy útil, porque algunos individuos estamos llegando al momento de armonía, al menos de una armonía que permita ser difundida por nosotros y ser compartida por otros. Es decir, esto no es un grupo cualquiera. Yo creo que es un grupo de curación, de autocuración y de curación de aquellos con los que nosotros podamos entrar en contacto. Porque las claves de la curación
residen en algunos párrafos de la Biblia que nos relatan que algunos discípulos de Jesús curaban con su sombra. Es decir, no necesitaban ni hablar, ni poner las manos, ni tocar, ni nada, sino que curaban con su sombra. Jesucristo, para librar de pecados al mundo, tuvo que tener un aura del tamaño de la tierra para limpiar de pecados el mundo, si es que lo hizo. Algunos no lo creen, pero yo sí lo creo. Digo. No sé si ustedes lo creen, pero no importa. Es un párrafo de la Biblia digno de ser tenido en cuenta. Que Sai Baba, que era un gran curador, tenía una aura del tamaño de su ashram en la India, en Puttaparthi, ¿no? Y así, y que Buda tenía un aura de un radio de 300 kilómetros cuando se iluminó. Entonces lo que nosotros debiéramos es un poco, digamos, hacer esta armonización interna que nos permita como grupo que el amor se difunda. Porque el amor es una energía muy potente. Tanto es así que el amor tiene que ser manifestado de manera grupal, de manera universal, porque es una energía muy poderosa. La energía de primer rayo también lo es. Entonces, hacen falta grupos de curación que permitan primero la canalización y luego la difusión de las energías del alma humana, que son realmente potentes, ¿no? Entonces, la era de Acuario es la era de lo grupal, no de lo individual. Lo individual fue la era de Leo, pero la era de Acuario, es decir, nos toca lo grupal, nos toca la manifestación concreta del 11º mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si queremos la armonía interior, difundirla, y tenemos que practicarlo, ¿no? Si no, lo que está revelado no se comprende. Entonces la idea es que vivamos como grupo esta manifestación de armonía y de síntesis, digamos así, en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que vimos hasta ahora puede volver a verse en los videos que están subidos a la página de Sidere, en los resúmenes que están ubicados en la página, pero ahora me gustaría hacer un resumen de qué es lo que podríamos hacer como grupo y que tiene origen en investigaciones pasadas que son muy interesantes y muy significativas, y que sería interesante ver si esto se puede continuar o se puede de alguna manera mejorar, porque siempre es posible mejorarlo, ¿no? Yo les cuento rápidamente mi experiencia en grupos de investigación en medicina. En el primer grupo en el que participé, el que conducía era nuestro instructor de
mitología griega y romana y de astrología, cuyo nombre creo que ustedes conocen, pero si no lo conocen, es Jorge Bosia, que ahora está digamos, por Córdoba dictando algunos grupos. Entonces la experiencia fue estupenda porque de ahí salió el libro que se llama Astrología Médica Moderna, que no sé, creo que todos tienen, pero que está disponible en mi página igual. La cuestión es que tanto Jorge Bosia como Anicetina, que era su mujer, que falleció lamentablemente, eran filósofos recibidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y como todos sabemos, los filósofos y los mitólogos y todos los que son formados en la UBA son, digamos, están disfrazados de materialistas para poder trabajar, si no, no podrían haber trabajado. Incluso la psicología y la filosofía, digamos, la mitología está arrumbada en un suburbio de la Facultad de Filosofía y Letras y es referida como mitos, cuentos, historias locas de alguien que se le ocurrió, cuando en realidad sabemos que, por Elena Blavatsky, que la mitología griega es un lenguaje simbólico entre los simples mortales, los héroes que se atreven a pasar las pruebas para llegar a ser dioses del Olimpo, que tiene mucho que ver con nuestra vida. Es decir, esto está muy claro en la mitología, pero no estaba claro para el conductor del grupo de investigación en medicina, y como paralelamente yo había estudiado astrología por celos, porque yo no podía soportar que María concurriera a un grupo de estudio de astrología y yo no estaba, es decir, era imposible. Eso cuando tenía celos, ¿no? En una época de mi vida. Entonces, yo era, digamos, astrólogo, pero además me había leído algunos libros y estaba estudiando meditación en la Fundación Lucis. Entonces, como soy doble Aries, yo estos temas los metía, los de meditación y los de la metafísica moderna y las revelaciones de Alice Bailey, de Elena Blavatsky y de Elena Rey, los metía en los cursos. Hasta que un día Jorge se cansó y me dijo, mira, esto no es un grupo de metafísica, esto es un grupo de investigación en medicina. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿lo que vos querés decir es que yo me tengo que ir? Sí, me dice, y me fui. Entonces fue mi primer fracaso en investigación en medicina. Después tuve otros fracasos anteriores muy potentes, pero bueno, es harina de otro costal. Es lo que nos interesa ahora. Es decir, como todo, empezó con un fracaso, pero una vez leí al tibetano que me dijo que no hay fracasos en la vida, solo hay aprendizajes. En realidad es así, ¿no? Y entonces aprendimos bastante con María, de manera que generamos algunos modos de investigación usando herramientas superpotentes que están afortunadamente avaladas por Buda y por Jesucristo. Es decir,
una herramienta muy potente que está indicada por Buda en sus 4 nobles verdades, es que vivimos en un mundo polar y que tenemos que aprender a elegir el camino del justo medio entre los polos. Y el único lenguaje simbólico que tiene las polaridades con una precisión extrema es la astrología desde tiempos inmemoriales. El polo de la luna en la que vivimos todos el polo de la luna en la que vivimos todos es el signo siguiente al de la luna. Y el signo opuesto también, según las últimas investigaciones. El polo del sol de la carta natal tiene que integrar el signo opuesto al signo en el que estaba el sol cuando nacíamos. Y el polo del ascendente consiste en sabemos que el ascendente es el propósito de nuestra alma para esta encarnación, según la astrología esotérica, y tenemos que integrar el signo opuesto al del ascendente, que es el descendente. Entonces pegamos un salto hacia la parte superior de la carta natal, ¿no? Esta es la idea que conoce cualquier astrólogo, por eso vamos a usar la astrología como un elemento de conocimiento de lo que luego uno de los 3 psicólogos más importantes de la humanidad fueron Jung, Freud y Lacan, de lo que luego Jung describe como energías en sombra. Y a Einstein le debemos que todo es energía, entonces las energías son muy potentes. Y si están en sombra se manifiestan igual, pero en forma de síntoma. Esta es la idea general de la causa de las enfermedades. Si yo me polarizo en algo que me parece bueno o tranqui o correcto, dejo en la sombra el otro polo, fuera de mi conciencia. Entonces el otro polo, la vida se complace en manifestarse como energía del polo en sombra, con situaciones o individuos o relaciones que vienen del polo en sombra. Esta es la sabiduría de Buda, de la astrología, de Einstein y de Jung. Esto es síntesis, ¿no? Entonces, por eso la carta natal nos indica cómo estamos polarizados y que la vida nos va a traer energías del otro sistemáticamente, porque todos los que hicieron la primera etapa de la creación son mano de obra desocupada en este momento y se complacen en generar aquello que nos da miedo, asco o bronca y que nosotros irradiamos. Entonces esa irradiación es prolijamente manifestada por los que saben y pueden crear cosas, ¿no? Y sin tener ninguna diríamos, piedad, nos manifiestan en nuestra vida cotidiana situaciones o personajes o relaciones que corresponden a las energías del polo en sombra. Porque la vida me está diciendo que tengo que integrar eso que me da miedo, asco o bronca. Otra gran síntesis. ¿Entre qué? Entre lo que son los dos tipos de evoluciones que existen en el planeta Tierra.
la evolución humana, que responde evolutivamente a la ley fundamental del libre albedrío, es decir, somos libres para elegir el camino del justo medio entre los polos, decía Buda, ¿no? Somos libres para elegir. Y la otra evolución, que es la débica o angélica, que no está visible por suerte, por ahora, pero va a estar, que interpretando nuestra irradiación de lo que nos da miedo, asco o bronca, nos manifiesta situaciones, relaciones o personajes que tienen que ver con el polo en sombra, según Jung. Esto es así y es genial, digamos. Es una genialidad. Tenemos que sintetizar en la era de Acuario la evolución humana con la evolución débica, cosa que algunos individuos ya están haciendo, como por ejemplo en la Fundación Finhorn, donde se crea el juego de la transformación. Su creadora, junto con Peter Cady, Eileen Cady, ¿no? Y Dorothy McLean, tenían conversaciones con devas y ángeles. Es decir, por eso crearon en plena Fundación Finhorn, a 1000 kilómetros al norte, en una playa pedregosa del Mar del Norte, un jardín, un Edén, ¿no? Con plantas tropicales y todo, donde se genera la Fundación Finhorn, donde se crea el juego de la transformación. ¡Oh, sorpresa! Cosa que conocemos casi todos acá. No sé si todos lo conocen. ¿Quién no lo conoce al juego de la transformación? Todos. ¿Sí? Bueno, entonces, el juego de la transformación fue una herramienta que también usamos. ¿Por qué? Porque el juego de la transformación es una herramienta utilísima de conexión entre la mente inferior y la mente superior o alma del propio individuo, sin intermediarios. Esto es lo que, hemos aprendido, y es una parte de los oráculos modernos, como el I Ching, que lo usaba Confucio, o las runas, o el tarot, pero el más completo es el juego de la transformación, y es el más útil porque no tiene intermediarios. El facilitador lo único que hace es indicarle las instancias del juego, que es relativamente complejo, al jugador, que es el que saca las cartas y tira los dados. De manera que el instrumento es súper poderoso. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo usamos? Lo usamos con el fin de hacer la pregunta. ¿Cómo, hace falta, gente que conozca el juego y pacientes que se atrevan a hacer la pregunta: ¿cómo me puedo curar? Y eso lo usamos ya con María, y generamos un libro que se llama La Astrología Médica Moderna. En el capítulo 7 está todo descrito con lujo de detalles. Entonces, entre Buda, Cristo, Einstein, Jung, Freud, Lacan y Elena Blavatsky, la otra tríada de mujeres,
tenemos más que suficiente y tenemos todo revelado como para realmente hacer, digamos, una casuística de casos de enfermos que puedan preguntarle a su alma el origen de su enfermedad y cómo se cura, y para eso necesitamos también muchos médicos alópatas, que son los que conocen los síntomas y todo lo biológico con precisión total. Entonces, por eso el grupo se llama síntesis. Es una síntesis entre todos los conocimientos a los que ha accedido la humanidad hasta el presente. Entonces, no es demasiado complicado, es decir, todo esto está en el folleto que se llama Síntesis, de 32 páginas, que se puede leer, o en el libro que está en mi página Sidere, que se llama Astrología Médica Moderna, Energías y Salud. Está en la carpeta Energías y Salud, Astrología Médica Moderna. Entonces, con el fin de continuar esta labor de casuística, porque lo que dice el tibetano, o lo que dice Alice Bailey en el libro La curación esotérica, es que nunca nadie curó nada de manera científicamente comprobable, lo cual es cierto, ni los orientales ni los occidentales. Todo el mundo tiene idea. Hay un cartel que me dice que me están siguiendo, de Avast. Lo voy a borrar por ahora. Se me borró también la grabación. Pero bueno, ya vas a salir en varias capturas. No hay problema, ¿no? No, después la voy a juntar. Voy a hacer un video que valga la pena con la reunión de hoy. Entonces, decíamos que la idea del grupo es que realmente nuestro aporte sea, ya que conocemos algunos atisbos de astrología científica y estamos empezando a jugar, o estamos ya jugando hace mucho tiempo con el juego de la transformación, hagamos las aportaciones que surjan en este tiempo, usando las herramientas estas que son la astrología científica y el juego de la transformación. Si les parece bien, después de leer el folleto Síntesis y el libro, eventualmente si quieren, y nos reunimos con el fin de aclarar lo que haya que aclarar y de otra cosa sumamente importante, que es el que participe en el grupo y que no se hizo la carta natal, y acá tiene varios astrólogos científicos presentes, ¿no?, que ejercen, casi todos, ¿no?, o todos. No sé, Jimena, si te hiciste la carta natal. Sí la tengo hecha, no por ustedes, sí la tengo hecha porque tengo unos estudios de astrología muy básica y es de la manera como me la realicé. Perfecto. Bueno, te convendría hacerte con la astrología científica porque, digamos, la astrología científica recoge la sabiduría de Buda y de Cristo también. Es decir, es totalmente coherente con lo que estamos viendo en este grupo, si te interesa el grupo,
¿no? Es decir, este es el tema. Yo creo que es súper interesante la manera de trabajar y de enfocar los problemas. Así que yo estoy dispuesto, si quieres hacerte la carta natal, me ofrezco. O cualquiera de los astrólogos, que son Silvia Tereshchuk, María Florenza y Mauricio Moral. Así que tienes 4 para elegir. Y puedes escribir a cualquiera y hacemos. Yo soy el mejor de los 4 porque les enseñé a ellos. Te digo. Perfecto, elijo lo mejor entonces. Es el maestro. Pero yo no los echo a los astrólogos que yo formo. Yo no aprendí que no. Yo los incluyo, digamos, ¿no? Como estábamos hablando. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos tiempo todavía. Entonces, me gustaría, es decir, esta es la síntesis de lo que sería conveniente hacer en el futuro, que es algo relativamente interesante para todos, porque no importa que conozcan astrología o no, no importa que conozcan el juego o no, en realidad esto todo se expresa en términos comprensibles para cualquiera, de manera que es importante, digamos, que nos tomemos un tiempo digamos, de visión de estas herramientas que son esenciales y sigamos, por ejemplo, el aprendizaje del juego de la transformación es importante con el fin de facilitar, es decir, lo que tenemos que conseguir son médicos alópatas que conocen los síntomas, que nos pueden guiar, porque son importantes, y pacientes no me gusta la palabra, parientes diría yo, parientes con alguna enfermedad. Yo voy a aportar mis enfermedades que son numerosas y que están siendo trascendidas con mucha felicidad gracias a algunos de ustedes, ¿no? Mis crisis son estupendas, pero tengo, digamos, médicos del cielo y de la tierra notables que me ayudan a trascender las crisis con mayor facilidad, además del juego de la transformación, por supuesto. Entonces, terminamos esta reunión con la participación de todos ustedes, si tienen algo que decir. Si no tienen nada que decir, no lo dicen. Si tienen algo que decir, aprovechen ahora. O callen para siempre. No es eso, de ninguna manera. Empezamos por arriba a la izquierda por Alicia. ¿Qué te parece, Alicia Delgado? Bueno. Tienes un nuevo perrito, creo. Sí, está ahí, ella es como loquita. Bueno. Me llama un poquito la atención la dinámica del grupo, porque imagino que, como el nombre lo indica, es una síntesis donde yo particularmente espero que converjan muchos enfoques. Claro. Entonces, no sé si entendí bien o entendí mal, circunscribirlo a lo que ya tú manejas y conoces muy bien, porque lógico es lo que incluso nos está enseñando en distintos cursos,
no abre la posibilidad a que entren, por ejemplo, los médicos alópatas, porque ellos no manejan esa filosofía. Sí, No, no, no. de, Hay médicos alópatas que tienen aspiraciones de otro tipo también. sí, Por sí, sí, yo supuesto. los conozco. En mi país hay muchísimos, Claro. porque hay de regeneración celular, hay homeópatas, hay holísticos, hay de muchos tipos, pero Claro. en general, en general, si vamos a aspirar la participación de ellos para que nos hablen de los síntomas, que cosa que ellos lo manejan muy bien, yo estoy de acuerdo, es así como que tenemos como una pata coja en la mesa. Así lo veo yo, si lo entendí bien, que tú dijiste que No, nos vamos sí, a, no, las herramientas que vamos a no, utilizar. está perfecta tu enfoque. El tema es que tenemos que hacer una síntesis entre los conocimientos espirituales y los conocimientos biológicos, porque la alopatía no es científica también y nos puede, si tú lees el libro Energías y Salud, Astrología Médica Moderna, te vas a dar cuenta que la descripción que nosotros hacemos en el final del libro, en el capítulo 7, tiene que ver con los síntomas y con la interpretación de los síntomas, porque el síntoma es la manifestación de la energía espiritual que está bloqueada, simplemente, porque toda Sí. enfermedad, claro. No, eso yo lo entiendo perfectamente, eso es lo que yo manejo como en mis terapias. Claro, Lo que quería era puntualizar dentro del grupo la metodología de trabajo en y cuanto a... es eh, grupal. Cada sí, uno, es correcto, tú puedes traer un paciente, como lo analizas, y lo analizamos todos. Digamos, es muy no sé sencillo. si entendí bien, Carlos, pero te entendí ahorita del planteamiento que estabas haciendo. Quiero que por favor me lo aclare, a ver si yo lo entendí bien, no sé cómo lo entendieron mis compañeros, en cuanto a que nos vamos a circunscribir a utilizar el material de No, 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 astrología no, 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 científica, no. Alice Lo que pasa es Bailey. que, no, 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 no. Son herramientas, punto. Son herramientas útiles. ¿Por qué son Correcto. útiles? Porque contienen la No, no, sabiduría no. de Buda y porque contienen la sabiduría de Cristo. Tanto Sí, la sí, astrología como el juego de la transformación son en realidad situaciones notablemente que canaliza el mismo paciente. No sé si soy claro. Es el sí, alma de su paciente eso era lo con que había su, entendido, eso, perdón, con Carlos, su eso era lo alma. que había entendido hasta ahorita, sí, pero ahora cuando lo dijiste, yo me sorprendí porque las herramientas son múltiples. De hecho, Pero por yo cada supuesto, día incorporo muchísimas herramientas, tengo muchísimas herramientas que y incorporo. cada Y, uno hace el aporte que puede y será bienvenido. exacto, Ese entonces, es el punto. bueno, Lo que desde pasa ese es que punto, tiene que haber una casuística, a eso me referí yo, que sea comprendida por cualquier médico de cualquier tipo, no una casuística misteriosa que queda en manos del curador, por ejemplo, sino que tiene que ser difundida en un grupo multidisciplinario como este para cualquiera que lo pueda leer. ¿Te das cuenta? Ese es el punto, nada más. Así que todo bienvenido. Yo hablé al principio de inclusividad y esta es la idea. Es decir, tenemos que incluir todo lo que podamos, porque es la única manera de generar la síntesis que viene en la era de Acuario. Y como yo les dije ya,
quiero vivir un milenio, así que Sí, yo les aclaro a mis compañeros, porque Carlos, claro, lo conoce y Alejandra también. Yo vengo de formarme en una escuela de biomagnetismo, en donde el lema de la escuela es un terapeuta por familia. Y eso es consono con esto que está planteando Carlos, de que las herramientas sean conocidas por todos y todos exacto, podamos manejar. exacto. Correcto, porque cuando yo aspiro, o como en mi escuela aspiro,